Buenas caballistas, yo soy Gema Caballo y hoy os traigo la segunda parte de Coral y Tyron, el proceso de esta yegua salvaje, podemos decirle. En la primera parte nos quedamos en que ya le dije a Tyron que podía ponerle la cuerda a la yegua, así que aquí vamos a saber qué pasó el día que le pusimos la cuerda larga la segunda vez. Pero antes os quiero enseñar el rato que pasa Tyron para poder coger a la yegua. Este vídeo ha sido recortado y nada más os estoy enseñando los momentos en que la yegua se va acercando a Tyron. Lo va rodeando como si fuera una presa porque sabe que tiene golosinas. Coral quiere las golosinas pero no quiere que la cojan, así que parece que esté rodeando a su presa. Tyron ya ha aprendido a coger a Coral sin demasiada brusquedad, como la primera vez que lo visteis en el vídeo anterior. Ahora ya es más suave y movimientos más tranquilos para que Coral no se asuste. Quiero pedir disculpas por la calidad de los vídeos, ya que son vídeos que son pasados por WhatsApp y evidentemente la calidad baja mucho, y si además está grabado de lejos yo intento acercarlo para que lo veáis mejor. Tyron lo que hace es poner el móvil en algún sitio para grabarse a sí mismo, pero claro, si se aleja mucho del móvil pues pasa esto, que pierde calidad, así que pido disculpas. Como podéis ver aquí ya Tyron ha cogido a Cora, va andando con ella, parece todo bastante correcto, así que vamos a ver el momento que Tyron le pone la cuerda. Aquí tenemos a Tyron con la cuerda en el hombro. La tiene cogida de la cabezada y le van dando golosinas para tenerla tranquila. Ahora fijaros en cuanto se quita la cuerda del hombro. Fijaros dónde desplaza el peso la yegua. Fijaros cómo retrocede. Preparada para echar para atrás. Tyron se ha dado cuenta y no le pone la cuerda, simplemente la tiene cogida de la cabezada con la cuerda en la misma mano y sigue dándole golosinas, tranquilizándola. Como podéis ver, Tyron no entenderá de caballos, pero sí entiende de lógica y sabe que tiene que tranquilizarla y hacer las cosas despacio. Ahora va a ponerle la cuerda. Observar lo que nos dice el lenguaje corporal de Coral. Está muy atenta a lo que está haciendo Tyron, pero él se ha dado cuenta y desvía la atención hacia las golosinas para que la potra esté más atenta a las golosinas, a la cuerda que lleva colgando. Aún así, Coral está en plan de huida. A la más mínima empieza a correr de nuevo, como podéis observar. Le doy indicaciones a Tyron de que poco a poco y sin tirar de la cuerda larga se fuera alejando un poco de la potra, más bien hacia la parte de atrás, ya que tenía el vicio de retroceder. Le di indicaciones a Tyron de que se alejara un poco, pero sobre todo que no tirara de la cabezada, de la cuerda, que no se tensara, que viera ella que no pasara nada. Pero fijaros en el lenguaje corporal de la yegua, preparada para cualquier cosa salir corriendo. Parece una estatua y el peso lo tienen los posteriores para poder correr o retroceder. Esta vez Tyron llevaba guantes en las manos. Ya había aprendido de lo que pasó la última vez. Coral es una yegua muy lista, aunque no lo parezca, y eso nos puede llevar problemas, porque los caballos listos aprenden tanto lo bueno como lo malo. El objetivo de hoy no era que la potra andara, ni mucho menos, simplemente que aceptara que se le pusiera la cuerda, porque aquí es donde teníamos el problema. Aún así ha sido ponerle la cuerda y la yegua se ha quedado estática, parada, bloqueada. Ni ha ido a buscar chuches, ni se ha movido, ni nada de nada. Es un bloqueo que ha pillado ella al ponerle la cuerda. Tyron intenta hacerla andar enseñando golosinas, sin tirar en ningún momento de la cuerda. Veis que algún pasito da, pero cualquier avance es bueno, así que hay que conformarse con poco. La sesión de trabajo se podía dar por terminada, ya que hemos acabado de una forma positiva. El día siguiente, cuando le pusimos la cuerda, pasó algo que hizo decidirme hacia algo que no me gusta. ¿Queréis ver lo que pasó? Eso sí que está grabado, así que os lo pongo para que vosotros mismos juzguéis.
dejaros de reír, porque os conozco, os estáis riendo. Y realmente Tyron también le hizo gracia porque ha sido él quien ha editado el vídeo y ha puesto la música. Vamos a volver a verlo porque sé que vosotros lo queréis volver a ver. A ver, gracia le hizo después cuando lo vio, pero imagino que en el momento no. Y lo que a mí más gracia me hizo fue ver a Tyron ahí sentado pensando, ¿va a volver? ¿Qué va a hacer la yegua? ¿Qué hago? No me digáis que esto no es divertido. La verdad es que me hizo mucha gracia y se lo comenté a él. Pero lo bueno de todo es el final. La yegua que parecía que volvía, o eso creía yo, y la ves galopando allí para juntarse con los otros. Después de 2 semanas de terapia y al ver que no avanzábamos, le dije a Tyron que le pusiera un ramal colgando para que la yegua se lo fuera pisando. No es una opción que me gusta a mí, ya que hay caballos que cuando se notan que se pisan el ramal tiran con fuerza y normalmente cogen más fuerza a un lado del cuello que al otro. Pero en vista de lo sucedido teníamos que solucionarlo. Así que ese mismo día le dije a Tyron que cogiera la cuerda larga y si se cruzara con un árbol diera una vuelta al árbol para poder amarrar a la yegua y le quitara la cuerda larga y ponerle una cuerda más corta para que la llevara colgando durante todo el día y se la pisara. Al día siguiente se encontró la yegua sin el ramal estaba tirado en el campo, no sabemos cómo se lo quitó, así que Tyron, que también le gusta la escalada, le puso un mosquetón de seguridad. Así que quedaba bloqueado a menos que no giraras para abrirlo. Al llevar la cuerda colgando, pues ya empezó a andar al lado de Tyron. Pero fijaros, Tyron coge la cabezada. La cuerda, digamos, no la coge. Él simplemente sigue cogiendo de la cabezada. Y eso me llamó la atención. Dije, ¿por qué coges de la cabezada? Coge de la cuerda que tiene colgando. Y él me comentó que al coger de la cuerda solo, la yegua se notaba insegura. Y Tyron la veía con intención de tirar hacia atrás. Es por eso que aún la seguía cogiendo de la cabezada, aún teniendo un ramal para llevarla. No soy muy amiga de los serretones, no me gusta utilizarlos, pero hay casos especiales que los necesitamos. La potra ya se había escapado 3 veces y como más veces escape, más difícil es de quitarle el vicio, porque son cosas que ya va ganando y va aprendiendo. Así que era primordial que la yegua no se escapara más. Le dije a Tyron que comprara un serretón para así poderla dominar cuando emprendía la huida. De esta manera evitaríamos que Coral se volviera a escapar. Fijaros en el vídeo que Coral va andando al lado de Tyron mientras él le da chuches. Pero lo correcto es que lo haga cogida del ramal, no de ran de cabezada. Así que finalmente llegó el serretón que compró Tyron por internet. Existen 2 clases de serreta, el que va forrado y el que va sin forrar. Y el que va sin forrar es bastante duro porque lleva como unos pinchos que se les clavan a los caballos en la nariz y es cuando dejan marca y hacen sangre. Me aseguré de que Tyron comprara el serretón forrado, no quería hacerle daño a la yegua, solo tenerla un poco más controlada. Tyron ya tiene el serretón y lo lleva colgado de la riñonera, pero antes de ponérselo quiere desensibilizar a Coral del ramal y es lo que está haciendo, pasándole el ramal por el cuello para que se vaya acostumbrando a la cuerda y todo esto, la está desensibilizando antes de ponerle el serretón. Fijaros que en todo momento tiene la mano cogida en la cabezada, en todo momento la tiene controlada desde la cabezada. Veremos ahora cuando le pongamos el serretón, intentaremos cogerla desde el remal, a ver qué pasa. También podéis observar que está empezando a tocar las manos y al ver la reacción de la yegua al subirlas le da un premio. Ha llegado el momento de ponerle el serretón y hay que ir despacio para no resabiarla, así que Tyron primero le hace caminar un poco y cuando la ve un poco confiada le pone el serretón. ¿Qué creéis que pasa cuando le ponemos el serretón a Coral? ¿La acepta? ¿Tira para atrás? ¿Nos tenemos que pelear con ella? No sé, dejármelo en los comentarios y suscribiros a mi canal para no perderos esta historia, la cual estoy asesorando vía internet. Darle like al vídeo si os interesa saber más de esta historia. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego, caballistas. Chao.